Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, nuestro programa de comentarios, de análisis de actualidad internacional a través de todas nuestras plataformas. Hoy Memo sigue en tareas, no tenemos ni idea, no ha sido habido. La última vez me habló desde Alpha Centauri y me dijo que estaba viendo lo que estaba pasando por allá. La risa que usted tiene aquí es de Major Tom, nuestro editor Tomás Pardo, y comenzamos a abordar los temas de la semana que hoy tienen un acento local para comenzar. Y tiene un acento local porque creo que nosotros como periodistas nos tenemos que hacer cargo de algunas de las cosas que pasan en nuestro país y que merecen una lectura diferente. Quedarse un poquito fuera de la caricatura de la lectura y tratar de hacer una lectura un poquito más profunda. Don Tomás Pardo, ¿cómo le va? Bien, Carlitos, acá en esta, mira, voy a tomar una licencia de Vuelta al Mundo, donde nos vamos a precisar primeramente en Chile, donde tú decías que tenemos este tono local, lamentablemente local, porque vamos a hablar precisamente sobre racismo, discriminación, xenofobia, en cómo la sociedad está respondiendo a un fenómeno cultural de cambio. Algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal y otros son directamente condenables. Sí, yo quiero hacer un punto aquí. Yo no estoy diciendo que y no voy a decir jamás que todos los chilenos somos, porque usted sabe que yo vivo en Colombia, soy chileno. Somos xenófobos o clasistas o racistas per se. Pero lo que me preocupa fundamentalmente es que esto está adquiriendo un ribete que es inaceptable. Es decir, yo no puedo agarrar a una persona y tratarla mal porque yo soy chileno y porque el país de donde proviene esa persona tiene brotes que nos afectan. Si por eso fuera, imagínense cómo deberían tratar, no sé, en Suecia o en algunos otros países donde ladrones de nuestra nacionalidad han ido a ejercer su trabajo. De hecho, traigamos una colación en los 2000, cómo se indignó Chile entero cuando en España o en países europeos habían carteles que decía si viene un chileno robando, déjelo, es su cultura. Sí, bueno, eso estaba en Suecia, en North Shopping. Ahora trasladó a España. ¿Por qué el tema está en órbita? Porque hay que hacer un esfuerzo para aceptar una cosa que Tomás dijo y que nos está costando mucho, es la integración. Durante mucho tiempo en nuestro país, que estaba a la parte de abajo de Sudamérica, era infranqueable. Aquí habían refranes populares cuando yo llegué de vuelta el año 90, que me llamaban la atención. Aquí no vienen afrodescendientes porque es muy frío. Claro. Y se nos olvidó que toda la parte norte de Chile tiene afrodescendientes, que son tan chilenos como usted que de hecho, la mayor parte de afrodescendientes, ¿sabe dónde está? ¿Dónde? En Azapa, en Arica. Exacto. Entonces, a partir de eso, todo lo que ha venido pasando, por ejemplo, el haber silbado profusamente el himno de Venezuela en el partido que Venezuela perdió con Chile en las clasificatorias, el haberse enfrentado tribuna a tribuna a punta de insultos, iniciado por quien haya sido, nos coloca en un punto en que tenemos que hacer una reflexión, y es, ¿qué es lo que queremos? Es decir, la migración llegó para quedarse, y estoy hablando de la migración honesta. Sí. Estoy hablando del señor que le atiende la mesa, que le cocina la comida, que pone los ladrillos, que limpia las oficinas, porque esa gran masa ya está integrada a nuestra economía. Y no estamos hablando de X o Y nacionalidades, sino que en general. Entonces, ante eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir con este clasismo y este fake news profuso que hay. Por ejemplo, con el tema escolar, con el tema de los centros de salud, hay la cantidad de fake news dando vuelta, o vamos a pararnos y vamos a decir, ok, perfecto, nos transformamos en un país de migrantes, y en esa transformación de los migrantes nosotros vamos a ganar. Le voy a dar un ejemplo. Yasmani Acosta, el luchador que compite por Chile, es cubano de nacimiento, pero es chileno de nacionalidad. Nadie se molestó con la medalla de plata de Yasmani Acosta. Nadie se molestó con la medalla de Santiago Ford, también cubano de nacimiento, deportista chileno por elección. Y entonces sí nos molestamos por aquellas cosas en las que podemos relucir nuestra mala educación, porque yo lo refiero a mala educación. El episodio de esta compatriota golpeando a un taxista, no voy a decir la nacionalidad porque no me quiero pisarlo. Sí, un buen extranjero y ya está. A este taxista extranjero, demuestra hasta qué punto nosotros no podemos entender algo que es de suma importancia. El mundo no es propiedad de una sola persona. Los países son, para usar un término bien viejo, ¿qué es eso? Son crisoles. Ahí es donde yo mezclo todo. Porque nosotros los chilenos no somos exactamente
y eso es un buen ejemplo de eso, viví mucho tiempo afuera, étnicamente puros, que es una noción absolutamente rechazable como tal, y tampoco podemos jugar a ser superiores. Somos un país que está recibiendo migrantes. Bueno, y por otra parte, también siento que hay porque no, en esto hay responsables de todos lados. Sí, sí. No solo es culpa, entre comillas, de la sociedad civil. También acá hay responsabilidades en lo político, en la educación, tanto en la educación del chileno como el que viene. Y además, en cómo los estamentos públicos y gubernamentales se encargan de la migración. En cuanto a accesos, beneficios, reconocimiento. reconocimiento. Y en la información, Carlitos, porque siempre se tiene la visión, y puede ser o puede que no, dependiendo del lugar, porque no en todos lugares son iguales, que la gente tiene la percepción de que vienen de fuera y tienen más beneficios que yo. Y eso es un tema que se ha discutido en muchos lados. Claro, por eso te decía, depende del lugar. No en todos lados va a ser igual. Pero está esa percepción en cómo se comunica también en la persona. ¿Por qué? Porque el que viene de afuera, y le puede pasar a uno que puede emigrar, te vas a informar o te pueden acompañar en el, mira, tú tienes estos beneficios, pero la gente que tiene los mismos beneficios no lo sabe. Entonces, pero fíjate una cosa. Pero este relato de que él tiene más beneficios que yo, no, tú también los tienes, pero no estás informado. Es un buen punto, pero fíjate lo siguiente. Yo no podría decir válidamente que los chilenos que fueron forzados a migrar durante la dictadura tuvieron mejores derechos que los alemanes orientales, o que los alemanes, o que los suecos, o que los españoles, o quienes llegaron a Colombia que los colombianos. Claro. Uno asume que una persona que llega a un territorio y llega legalmente, yo quiero hacer ese punto. Sí, estamos hablando de migración. De migración legal. Regular, de migración regular. Tiene derecho a una atención primaria de salud, a que su hijo vaya a un colegio, y si ese hijo nació en Chile, tiene, como todos, tiene todos los derechos. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Y Tomás lo mencionó muy bien, y a mí se me pasó por el lado, no lo vi bien. Es que yo no estoy diciendo, y en órbita no dice, que todos los migrantes son inocentes. Yo no he dicho eso. Yo hablo de los migrantes que quieren venir a ayudarle a Chile a salir adelante y que los necesitamos. Y eso sugiere que nosotros no podemos seguir en esta conducta que tenemos. Esas fallas de gobierno, esas fallas de información, ese decirle me pasa con un vecino de extranjero que me dice, mire, yo cumplí con todos los trámites, han pasado 2 años y no me han entregado nada. Nos tenemos que hacer cargo de eso. Y nos tenemos que hacer cargo, las autoridades que regulan esto, de informarnos a los chilenos, y hago el mismo voto en otros países, cuáles son los derechos que tienen los migrantes, porque los tienen. Y si usted es chileno y se va a Francia, o se va a Israel, o se va a Nueva Zelanda, usted tiene derechos, y le garantizo que usted los va a usar. Y que eso quería comentar también, que el punto que estamos comentando ahora se extrapola a todo. No es que los migrantes en Chile, esto pasa para todo. Yo creo que, porque también veíamos un tema muy cercano, lo vimos, la xenofobia o el racismo en Estados Unidos por latinos que viven en Estados Unidos. Sí. Pues es un tema que el racismo, la xenofobia, la discriminación es algo que, bajo mi percepción o mi análisis, es algo que es difícil que se extinga en el mundo. Sí. Pero es importante hacer distinciones, hablar del tema, porque la gente de pronto no habla porque son temas incómodos. Y el no hablar se esconde. Y si se esconde es casi una razón social o un fenómeno social de, si se esconde o no lo veo, no existe. Claro, había un viejo refrán que era, meta la mugre debajo de la alfombra. Exacto. Claro, el problema es cuando yo levanto la alfombra. Y crea más problemas. Claro, ahora hay un detalle de lo que está diciendo Tomás. Puede ser que a ustedes este tema que estamos hablando desde Santiago de Chile les moleste un poco. Sí. Porque yo respeto todas las miradas que hay. Lo que trato de hacer ver es que hay miradas que van en contrario sentido de lo que está pasando. Yo no voy a hacer un mejor Chile porque diga que tengo que deportar a todos los extranjeros, porque yo, lo que está sentado acá hablando con ustedes, es producto de una migración. Migré 2 veces. O tampoco la solución es que vengan todos. Claro, no si yo lo estoy diciendo eso. O sea, ningún polo es... Yo migré 2 veces, fui a Colombia porque me llevaron, crecí en Colombia y migré de vuelta, porque no fue un retorno, fue una migración volver. Porque tu vida estaba hecha ya. Claro, y porque además llegué a adaptarme a una sociedad. Bueno, eso es para que usted lo piense, para que lo reflexione, para que lo hable.
Si quiere comentarlo con nosotros, usted ya lo sabe, lo invito a comentar. No le garantizo que le respondamos porque tenemos ciertos estándares para contestar. O sea, claro, las Pero- respuestas van a ir para quien lo merezca. Correcto, pero sí los leemos todos. Oiga, y si usted tuviera un botón rojo ahí y tuviera la posibilidad de apretarlo, ¿no le haría susto? Es demasiada presión y demasiada responsabilidad para una sola persona. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque estamos viviendo un segundo capítulo de la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, aquella de 1960 que involucró a Kennedy por los Estados Unidos, presidente John asesinado, y a Nikita Khrushchev, que después fue destituido, y que colocaron al mundo en vilo porque Rusia, Hicieron una Cuba en medio. claro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento logró instalar misiles con alcance suficiente para llegar a territorio de los Estados Unidos. Estados Unidos se enloqueció. Bueno, ahora tenemos una versión moderna de eso. De un lado, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, las potencias occidentales. Del otro lado, Rusia, Corea del Norte y China en bambalinas con respecto al uso ofensivo de misiles por parte de Ucrania. Exacto. Voy a hacer dos distinciones. Primero, no creo que el mundo esté para que alguien diga puedo apretar el botón rojo y con esto soluciono el problema. Es que se soluciona de una parte, se acaba el mundo. Sí, bueno. Y lo otro que me llama a mí la atención es que en medio de todo esto, la guerra en Ucrania ya tiene en este minuto 1002 días. Estas son las 1001 noches, ¿no? Claro. Bueno, ahora son las 1002 noches. De noches en las que ha sido utilizado profusamente el armamento por parte de Rusia. Hay varios análisis que hacer que tienen que ver con que estamos jugando con fuego, no nosotros dos. Sí. Occidente está jugando con fuego con respecto a Rusia. Y lo otro es que no necesariamente el amenazar con un arma nuclear significa usarla. Sí. Allá por la década de los 70 había una tesis de defensa que era la destrucción mutua asegurada, que en inglés era MAD, Mutual... Algo. No, espérate, se me va a acordar. MAD era Mutual no sé qué, desarme, y motivó una serie de conversaciones que limitaron los arsenales nucleares. En algún minuto, Estados Unidos tuvo 50 veces la potencia necesaria para eliminar a Rusia y Rusia tuvo 50 veces la misma potencia para eliminar Mutual Assured Destruction. Eso así era. Y sabía que te ibas a hacer. Ya, así, estaba dando una vuelta por acá. El tema de fondo aquí es que hoy por hoy la utilización de armas comporta varias cosas. Primero, Estados Unidos, a través de su presidente Biden, cuando le da permiso a Ucrania para usar los misiles, habrá tomado en cuenta que ese interés puede ser su interés, pero no es el mío en Chile. Y eso yo creo que vale la pena reflexionar. Sí, porque bueno, y haciendo el nexo que decía Carlos de la crisis de los misiles, el por qué anexarlo, ¿verdad? Esto es sencillamente porque desde el inicio del apoyo de los países occidentales hacia Ucrania, Putin ni se arrugó, hablando buen chileno y coloquialmente, en decir, si algún misil de los estamentos occidentales toca un ápice del territorio ruso, se va a considerar primero una agresión de esos otros países contra Rusia, y además iba a accionar el botón rojo que tú bien decías de la arma nuclear. Sujeto a la respuesta militar. Pero miren, las líneas rojas, a mí me gusta hablar en español, no me gusta hablar en inglés. Las líneas rojas son líneas que se han ido corriendo progresivamente a medida que la capacidad de respuesta va cambiando. Primera línea roja, usted no puede invadir un país. Bueno, Putin invadió Ucrania. Corrimos esa línea. Hay una guerra ahí que se libró de alguna forma, entonces pusimos otra línea roja. No va a haber aviones de combate. Ucrania está volando aviones F-16 entregados por Occidente. Pongamos otra línea roja. No va a haber ataques con misiles en territorio ruso. Se pueden utilizar dentro del territorio ucraniano para defenderse de Rusia. Claro, ese fue porque se lo prestaron. El préstamo, pero también la irrupción de 10.000 soldados de Norcorea dentro de las tropas rusas cambió todo el mapa. Se metió Georgia también de pronto. Se metieron varios, porque además también Putin se está jugando otro elemento que no ha salido mucho en las noticias, pero es importante ver. El propósito de Putin es volver a reunir a la madre Rusia.
La madre Rusia, para que usted lo tenga claro, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con un gobierno que hoy por hoy no es comunista. Por si acaso, hay gente que todavía cree que el señor Putin es comunista. Entonces, dicho sea eso, cuando Biden autoriza y Francia autoriza la serie Spectre, si no estoy mal, y el Reino Unido utiliza los Storm Shadow para poderlos usar 3 tipos de misiles, la respuesta rusa, usted sabe que esto lo grabamos el día jueves en la mañana, hoy fue demoledora. Un misil intercontinental, un misil hipersónico, 7 misiles cruceros contra Kiev. La aviación ucraniana no pudo contener el ataque del misil intercontinental y no pudo contener el ataque del misil hipersónico. Por lo tanto, más allá de la amenaza del botón rojo, déjelo ahí, no me lo toque, por favor. Lo que sí estamos viendo es cómo progresivamente en el mundo estamos en un periodo en que las amenazas están a flor de piel. Y eso, por más que lo diga, me lo explicó un amigo psiquiatra, produce una angustia terrible. Fíjese que nosotros que estamos como a 14.000 kilómetros de distancia de este cuerpo, estamos preocupados. Totalmente. Y los chiquitos son los más preocupados. Sí. Hacer una consideración que tú mencionabas de esta intención que tiene no solo Putin, la cúpula completa, es de reorganizar la URSS, como se mencionaba en aquellos años. Y recordar que la Unión Soviética... La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el MAT tiene revancha. Se descompuso en 15 naciones. Sí, claro. ¿Me permite tu espacio? Sí, pero por favor. Estonia, Letonia, Lituania, Que son Bielorrusia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán. ¿Y Tomastistán está? Moldavia, ¿Y Azerbaiyán. Moldavia están? Ya, el problema de fondo aquí es este. Cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se convierte en la Comunidad de Estados Independientes, que fue el primer paso para impedir que se disgregaran, lo que no quedó claro fueron los equilibrios políticos. Cuando la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en cabeza de Gorbachev se disuelve para colocar a Boris Yeltsin en primer término y todo esto que pasó, lo que sí sabíamos, pero no supieron ellos cómo articularlo, fueron aquellos países que no querían seguir bajo el alero de Rusia por ningún motivo. Sí. Ahí están Estonia, Lituania y me falta uno más. Estonia Son 3. Estonia, Lituania. ¿Moldavia ahora sí? No, es otro más. Bueno, esos 3 países fueron Letonia, Estonia, Lituania, eso es. Esos 3 países fueron los primeros que salieron y dijeron, no, yo con Rusia, nada. Que fueron los países que utilizó Putin de referencia para amenazar a la OTAN. Porque lo que él no quería era que ninguno de esos 3 países fuera parte de la OTAN. Después, Ucrania, que está a mitad de camino, en algún minuto decide dar un tránsito hacia la OTAN, entendiendo porque en la historia ucraniana, y curiosamente varios líderes de la ex Unión Soviética eran de origen ucraniano. Sí. Y Ucrania a su vez se alió con la Alemania nazi de Hitler contra los comunistas. Varios de esos pasos fueron dados porque Ucrania está a la mitad de todo. Es como el tapón. Sí. Entonces, hoy por hoy, cuando estamos viendo esto de los misiles, a uno no se le puede olvidar que dentro de estos países que mencionaste está Bielorrusia, que es muy amigo, está Georgia, que es muy amigo, de hecho, y que ahora tiene... presidente, entre comillas, dictador georgiano, se apega mucho a... Y que ahora tienen un problema porque la oposición ganó una elección que no quieren reconocer, mansa novedad. Y que, Georgia es... Georgia, es limítrofe con Ucrania. Claro. Y tenemos también, por cierto, a Azerbaiyán en medio de todo esto. Entonces, este reequilibrio puede terminar de 2 maneras. O hay una negociación en la cual, según J.D. Vance, el próximo vicepresidente de los Estados Unidos, Ucrania tenga que aceptar la pérdida territorial que tiene. O por otro lado, Rusia se toma Ucrania completa y Occidente se dobla de manos. ¿Cuál es el problema? Porque ya pasó una... Sí, pero siempre hay una historia para recordar. ¿Usted se acuerda de Polonia? Sí. Polonia 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
Cuando los alemanes se tomaron Polonia, los alemanes nazis, que por cierto de comunistas y de socialistas no tenían nada, el tema de fondo era ¿para qué lo habían hecho? Y lo hicieron para atacar a Rusia. Sí. Si Rusia logra controlar gran parte de Ucrania, Ucrania como Estado habrá dejado de existir. Bueno, y Polonia que se la dividieron rusos y alemanes. Correcto. Y después le pasó todo lo que pasó. Por lo tanto, como decían en 1960, cuando yo nací, y allá por el 66, que ya me acuerdo de estar viendo televisión, este mismo programa continuará a la misma hora y por este mismo canal, digo, el programa de Ucrania y tal y no sé qué, porque ahora queremos ir rumbo hacia los Estados Unidos. Le voy a plantear la misma hipótesis del botón rojo. Le voy a dar a usted todo el poder político del Estado. Usted domina la Cámara de Representantes. Pero espérame, antes, que creo que nos faltó comentar un poquito, tiempo ahí, el poder nuclear de Rusia. Que también creo que es un tema que... Ya. Porque que creo que es un punto importante. Sí, me parece importante. Por ahí comencé. Sí, de este nuevo reorden que habla Putin, de nueva y que lo quería enlazar con lo que tú decías de cómo se va corriendo la línea, de cómo Rusia derechamente va a actuar, porque ya lo informó, o cómo actuaría, con el armamento nuclear que tiene, que son de largo alcance, tienen obviamente misiles intercontinentales, pero ¿cómo enfrenta esto Ucrania? Es que Porque Ucrania, en su historia, si la gente no lo sabe, si ustedes lo saben, es importante hacer el punto del ápice, de que Ucrania se divide, y porque Ucrania en su tiempo tuvo armamento nuclear. Sí. Llega a un acuerdo con Rusia y que entrega sobre el armamento nuclear. Y con todo el armamento que se queda es obsoleto. Por eso es que las naciones de Occidente le empiezan a apoyar y dar armamento a Ucrania porque no tenía la capacidad bélica. Ahora, hablando de escenarios nucleares, que es lo que usted me plantea, hay fundamentalmente como dos tipos, ¿no? Un ataque nuclear a gran escala, claro, y una guerra nuclear limitada a un escenario. Cualquiera de esas dos cosas es terrible, pero además hay una cosa con Rusia. Nadie certifica, porque además no lo pueden hacer, la calidad de las armas rusas y la precisión de las armas rusas. Lo que nosotros estamos viendo en el conflicto de Ucrania es que si bien el armamento ruso es superior al armamento ucraniano, en términos de armamento occidental, el armamento ruso en algunas categorías está por debajo. Sí. Y entonces, ante un escenario bélico de un ataque nuclear como tal, la doctrina de Stamat, que le dije, la destrucción mutua asegurada, sería algo que a mí me complicaría muchísimo porque usted tiene un problema. Si yo hago un ataque nuclear estratégico limitado, la respuesta tiene que ser proporcional a aquello. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿OTAN qué hago? ¿A quién ataco? ¿Ataco un ataque nuclear limitado dónde? En cambio, Putin, en ese mismo sentido, habiendo cambiado la doctrina de su país, se me olvidó ese detalle, sí. Y lo que hizo... Esa es la palabra que está buscando, la doctrina nuclear. Lo que hizo Putin fue decir, mire, la doctrina nuclear rusa en este minuto es la siguiente. Si un ejército convencional armado por otro país me ataca, yo me reservo el derecho de utilizar armas nucleares contra ese ejército. Claro. Y ahí estamos parados. Claro. Y las convenciones internacionales tienen prohibido el uso de armas nucleares. Es que... Y ahí es como va a actuar la OTAN, la ONU y todos los otros organismos. Sí, y esa es la gran... ¿Sabes qué es lo rico que tiene el papel? Que aguanta mucho. Está prohibido que un país invada a otro, ¿no? Y Putin ya le quitó Crimea a Ucrania y ahora le va a quitar otro pedazo más. Y lo hemos visto por años también. Ojo, no solo en Rusia. En Israel con Palestina, por ejemplo. Hay varios temas. Es otro tema. Pero pasemos a Estados Unidos. Que me quería terminar la idea completa con... No, pero si usted dice tema nuclear. No, por favor. Sí, aquí hay jerarquía de vida y obediencia. Vamos a Estados Unidos. Vamos. Una de las reflexiones que uno puede hacer con el gobierno de Donald Trump, que comienza el próximo 20 de enero, esa fecha inamovible, siempre se posesiona los 20 de enero, es que Trump podría iniciar una era Trump dentro de la vida de los Estados Unidos. Y entonces, cuando yo propuse el tema, Tomás me miró con cara de ¿qué onda? Y la onda es bien simple. Usted tiene el control. Ganó la elección en el voto popular. Ganó abrumadoramente en los colegios electorales. Bueno, eso es un dato. Sí.
pero tiene el control del Senado y tiene el control de la Cámara. Y por lo tanto, la pregunta del millón es cuáles van a ser los proyectos de ley federales que la administración Trump impulse para colocar el ideario de Trump dentro de la sociedad de los Estados Unidos. Sí. Hay varias cosas que están pasando. Hay un giro progresivo hacia conservadurismos, yo diría que extremos en algún sentido para la sociedad y para el momento del mundo, en el que, por ejemplo, el estado de Florida se prohibieron las clases de educación sexual. En otros estados se han limitado los derechos reproductivos y ahí uno puede abrir un capítulo que tiene que ver con la conciencia de la persona con respecto a ese hecho, porque la ley no obliga a nadie, la ley establece qué es lo que se puede y no se puede hacer. Y lo otro que llama la atención es un progresivo movimiento hacia la cancelación de que no piensa igual que yo. En ese orden de ideas que estoy diciendo, a mí me parece que una administración y una era Trump es perfectamente factible. Y es que tiene todos los argumentos y todas las herramientas para hacerlo. Porque va a ser totalmente y diametralmente distinta a la administración anterior. A la 45. Donde no tenía mayoría. Claro, y donde Trump gobernó a través de órdenes ejecutivas. Pero voy a hacer una pregunta, me gusta fregarle la vida. A ver, lo sé. ¿En qué se diferencia? Ya que hay mucha gente en el mundo que le encanta comparar cosas que son difíciles de comparar, pero lo voy a hacer. ¿En qué se diferencia el poder absoluto que va a tener Donald Trump sobre el aparato legislativo en Estados Unidos del poder que tiene Daniel Ortega en Nicaragua sobre el aparato legislativo que tiene, del poder que tiene Bukele en El Salvador, del poder que en algún momento tuvo Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia? Porque eso es lo que yo digo que ese es el tema que a mí más, de todos los temas que les he contado, más me complica. ¿Cuál es la diferencia? No, que es lo mismo. Pero hay un punto ¿Cuál? Muy importante. Capacidad, dinero y despliegue en Estados Unidos. Sí. Que le da, lo hace más riesgoso para el mundo. Sí, pero el tema de capacidad del dinero, el despliegue, cuando además usted tiene, porque no, a ver, yo no tengo nada contra el señor Trump, pero cuando usted además le va a meter otro pelo a la sopa. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en este minuto es una Corte Suprema de Justicia conservadora, nominada por el propio Trump. Y Trump va a tener la oportunidad de sacar a los jueces que vengan y colocar otros jueces todavía más proclives a la manera como él mira el mundo. Entonces, no nos engañemos. Yo no, a ver, no estoy siendo catastrofista ni diciendo no, para nada. Que Trump va a ser aquí o allá, pero sí tengo que decir una cosa que para mí es súper importante, y es que no nos extrañemos si Estados Unidos, que nos ha vendido la democracia como, voy a volver a utilizar la misma palabra, el gran crisol en que las naciones crecen a través del diálogo y la cercanía y la unidad de propósito, pues yo le tengo una mala noticia. Bueno, si usted es de Trump, es una buena noticia. Y es que no va a haber cortapisa legal que le impida a Donald Trump hacer aprobar en Cámara y en Senado los proyectos que él quiere que le aprueben. Y un detalle final de este tema para abordar otras cositas por ahí. Toda la estrategia que decía que Donald Trump iba a tener problemas con la justicia está a punto de inhibirse en el caso Trump y decir, ¿sabe qué más? Él es el presidente, al presidente no se lo puede investigar, no se lo puede tocar, aunque las infracciones y delitos hubiesen sido cometidos antes. Sí, un tema que hay que seguir bien de cerca y cómo se desarrolla, porque querámoslo, ¿no? Estados Unidos, junto a China, es uno de los países que cada movimiento que den afecta, quieranlo o no, en las bolsas. No dejé afuera a Rusia. Está claro. De capa caída, Sí, pero sigue siendo claro. gran potencia. Y aparte, se hace más llamativo aún cómo está armando el gabinete de Donald Trump. Si me permites, que No le permito. entonces hasta acá no sé. Dentro, bueno, Elon Musk, yo no sé si irá a asumir, yo no sé. Mi pregunta, Yo lo veo más como no va a asumir, va a tener, pero le voy a hacer una pregunta. Elon Musk, en términos de su inversión, de su dinero, metió más de $200 millones en la campaña. No es poquito eso. y tú lo mencionabas, perdón, en un capítulo que él trasladó sus fondos de vuelta a Estados Unidos. Ahora, y estados que eran pro Trump. la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente.
¿Quién garantiza en aras de la imparcialidad que Elon Musk no se beneficie él de decisiones en su sector? Le hace Tesla, le hace el SpaceX, le hace incluso X. No, ¿quién garantiza que eso no va? Neuralink. ¿Ah? Neuralink. Neuralink. No va a utilizarlo él a su favor. Por eso hay una cosa que es súper clara. Usted puede tener toda la plata que quiera. Eso me parece bien. No me parece mal, no sé. Yo tengo la que necesito. Pero si usted llega al ejecutivo de un país y se convierte en una especie de supraministro, las ventajas que usted tiene con respecto a su competencia, nombrar a Robert Kennedy en el sector salud, Es que a eso iba también. que es un antivacunas reconocido. Sí, a eso quería llegar. O sea, él está nombrando un gabinete de gente que es amiga de él y lo está colocando como en un absoluto desprecio Y Kennedy, que es sobrino del expresidente, de John F. Kennedy. de John F. Kennedy y es hijo de Robert F. K., Sí. que fue asesinado por Sir Henry Sirhan en 1968, si no estoy mal, en plena campaña demócrata. Ahora, yo quiero hacer la misma pregunta. De los creadores de la democracia es la mejor herramienta del mundo, nombramos a los más eficientes y utilizamos el Estado para ser eficiente, nos llega esta versión. ¿Es la versión que Estados Unidos necesita? No lo sé, Estados Unidos lo eligió. Pero tenemos como inquietud, y yo creo que vale tener esa inquietud y la traslado a cualquier gobierno. Cuando yo empiezo, por ejemplo, la secretaria de Educación es una de las ejecutivas del programa de lucha más popular de los Estados Unidos, hija de Vince McMahon. Ahí está con el... Linda McMahon. Linda McMahon. Ministra de Educación. Y que ya había trabajado con él. Sí, claro. Para un poquito para ir cerrando, hay otras obligaciones. Pardo es jefe aquí, entonces tiene que salir a hacer otra cosa. Yo voy a presentar otra cosa. Hay un conjunto argentino que se llama Lelutier, que a mí me encanta. Y en una sátira, porque argentinos y satíricos como ellos solos, De la mano, claro. dice el ministro de Educación, Sargento Indanesio Pérez. Bueno, ¿qué le digo? Yo no me puedo oponer y no lo voy a hacer jamás a que un gobierno nombre a quien le parezca conveniente nombrar, pero no voy a renunciar a decir qué pienso con respecto a eso, porque además a usted no se le puede olvidar que ese era Trump, se puede contagiar a varios de nuestros países, y digo contagiar, trascender, copiar, imitar, no estoy diciendo ni que sea mala ni que sea buena, yo tengo una serie de precisiones desde mi posición con respecto al tema. Marcar tendencia. Usted imagínese si Argentina está haciendo el experimento Milei. Y hasta ahora Milei le está resultando todo, yo soy objetivo con eso. Sí. Ahora, ¿a qué costo? Bueno, ese es otro tema. Don Pardo. Don Carlos Alfonso Zárate. Se nos apagó el cronómetro. Eso quiere decir que ya pasamos mucho la órbita. En órbita le da las gracias a usted por estar del otro lado. Tomás Pardo, Carlos Zárate y nuestro equipo le agradece. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien.